Una tragedia bajo tierra. Una advertencia que sigue resonando en la oscuridad del subsuelo. En lo profundo de la trampa de piedra, un grupo de exploradores ignoró señales antiguas, confiando más en su instinto que en la montaña. Lo que comenzó como una expedición de risas y pasos firmes, terminó convertido en una lucha contra la piedra, el agua y el tiempo. Hoy conocerás esta historia. Sin filtros. Sin heroísmos baratos. Solo el peso frío de lo que ocurrió y lo que nadie puede cambiar. En la frontera invisible entre Perú y Bolivia, escondida entre un bosque de queñuas que parecen manos torcidas apuntando al cielo, existe una grieta que apenas se distingue del resto de la montaña. No es una cueva turística. No hay carteles. No hay caminos marcados. Solo una entrada oscura, cubierta por raíces que cuelgan como venas, y piedras sueltas que crujen bajo el pie del que se atreve a acercarse. Los pastores locales la llaman la trampa de piedra. No porque se derrumbe. No porque tenga un río subterráneo que inunde sus galerías. La llaman así porque el aire se duerme adentro y a veces no despierta. Durante décadas fue un rumor, un cuento contado junto al fogón para asustar a los niños. Hasta que llegó un grupo que decidió que esos cuentos eran solo eso, cuentos. El líder era Emilio Vargas. 30 años. Alto, delgado, con barba incipiente y una sonrisa que parecía decir todo bajo control. Había explorado cuevas en Ecuador, Chile y México. Pero nunca había entrado en una que no estuviera mapeada. Hasta ese día. Con él iban 7 personas más. Marina, geóloga obsesionada con formaciones raras. Siempre con un medidor de aire colgado al cuello. Oscar, fotógrafo subterráneo, cargando una cámara que parecía pesar más que él. Luis y Carla, una pareja que veía la exploración como una aventura romántica. Andrea, estudiante de biología, que soñaba con descubrir una especie de insecto nunca catalogada. Félix, callado, siempre filmando con su cámara en el pecho, como si quisiera guardar cada segundo. Tadeo, 22 años, recién llegado al grupo, con una energía inagotable y esa ingenuidad que te hace creer que nada malo puede pasar. El ingreso. La entrada fue casi festiva. Risas, bromas, fotos en grupo con los cascos encendidos. El aire al principio era fresco, casi dulce. El eco devolvía las voces con un retardo perfecto, como si la montaña respondiera. Descendieron 40 metros con cuerdas hasta una cámara amplia. Las paredes brillaban con cristales verdes, y el goteo constante sonaba como un metrónomo marcando el tiempo. Emilio miró el reloj, llevaban 40 minutos adentro. Todo estaba dentro del plan. El túnel que eligieron descendía suavemente, pero pronto comenzó a estrecharse. El techo bajó, obligándolos a agacharse. El suelo se volvió arcilloso, resbaloso. Las botas se hundían medio palmo con cada paso. Marina miró su medidor, corriente de aire débil. Lo dijo en voz alta. Emilio respondió, un poco más y regresamos. Solo quiero ver si la galería se abre. Pero no se abrió. Se cerró más. La advertencia invisible. Primero, fue una presión ligera en el pecho. Luego, un olor metálico, casi imperceptible. Después, la sensación de que había que hacer más esfuerzo para respirar. Andrea tosió. Luis se detuvo, frotándose las sienes. Félix, por primera vez, bajó la cámara y se sentó contra la pared. El aire está pesado, dijo Marina. Es normal, aquí abajo la humedad lo hace sentir así, respondió Emilio, aunque en el fondo sabía que no era tan simple. Siguieron unos metros más, hasta que apareció a la izquierda una grieta, apenas más ancha que un hombro. Tadeo se adelantó. Es más corto por aquí, dijo, antes de que alguien pudiera detenerlo. Emilio abrió la boca para responder, pero Tadeo ya estaba metiendo medio cuerpo. Solo miro y vuelvo, añadió. No volvió. La retirada. El grupo retrocedió, pero era como subir una escalera sumergida en barro. Cada paso costaba el doble. Cada inhalación parecía dar menos aire que la anterior. Carla cayó 2 veces. Oscar la levantó de las axilas. Félix repetía como un mantra, falta aire, falta aire. Llegaron a una cornisa natural, un saliente en la roca que estaba unos 2 metros por encima del suelo. Ahí, el aire era apenas respirable.
decidieron quedarse. Pasaron la noche ahí, turnándose para usar la única linterna que quedaba. 2 horas encendida. 4 apagada. La batería era un corazón compartido, y cada parpadeo de luz era un alivio momentáneo. En la oscuridad absoluta, los sonidos se amplificaban. El goteo constante. La respiración entrecortada. El roce de la ropa contra la roca húmeda. El escape. Al amanecer, Emilio y Óscar decidieron salir en busca de ayuda. Fue un viaje de 9 horas que debió tomar 2. Tuvieron que sumergirse en pasajes angostos, respirar en burbujas atrapadas bajo el techo, arrastrarse sobre piedras afiladas que les cortaban las manos. Cuando finalmente vieron luz natural, el golpe en los ojos fue como mirar un relámpago de cerca. Afuera, el aire sabía distinto. Era dulce, vivo. El rescate. El equipo entró con tanques, cuerdas y sensores. En la cornisa, encontraron a Marina, Luis, Carla, Andrea y Félix con los labios morados y manos entumecidas. Pero Tadeo seguía desaparecido. Localizaron la grieta. El medidor marcó oxígeno casi nulo. Uno de los rescatistas intentó entrar, pero retrocedió de inmediato. Ahí dentro no hay vida, dijo. Sellaron el paso con piedras. 3 días después, la entrada de la trampa de piedra fue cerrada con concreto. Hoy, solo queda un cartel oxidado. Peligro. Acceso restringido. Después, Emilio dejó la espeleología. Marina fundó un colectivo de seguridad. Óscar vendió sus cámaras. Luis y Carla jamás volvieron a entrar a una cueva. Andrea evita hablar del tema. Félix no volvió a grabar. En los foros, cuando un novato presume demasiado, siempre alguien escribe: cuidado, no querrás terminar como Tadeo. Y eso basta. Porque allá abajo no hacen falta derrumbes ni ríos para morir. A veces, la cueva solo espera, y te quita lo único que no puedes dejar atrás, el aire. La noche que siguió al sellado de la grieta no trajo descanso. Afuera, el aire era nítido y frío. Adentro, seguía pesando la idea de que Tadeo quizá aún estuviera en algún recodo, en una cámara mínima, en ese espacio inverosímil donde una burbuja de oxígeno sobrevive 1 hora más. Los rescatistas lo sabían, y aún así movían la cabeza en silencio. Hay esperas que son, en realidad, despedidas. Emilio no durmió. Se sentó a la entrada clausurada, con la espalda contra la losa fresca, los guantes todavía húmedos, la mirada clavada en nada. Marina le alcanzó una manta y un termo. Nadie dijo su nombre, pero todos pensaron en él. Tadeo. Demasiado joven, demasiado rápido, demasiado adentro. A media mañana del segundo día, llegó otro equipo, 2 perforadoras de mano, sensores nuevos, una cámara serpentín con luz fría y lente diminuto. Intentaremos por la chimenea de retorno, dijo el jefe de cuadrilla. Un tiro vertical estrecho, paralelo a la galería principal, que en mapas viejos aparecía punteado como posible ventilación. Si había suerte, siempre que en cuevas esa palabra signifique algo, encontrarían un volumen de roca menos compacto para asomar la cámara y escuchar. No voces. Ritmo. Un golpecito. Un roce. Cualquier cosa que significara sigo aquí. Entraron 4, 2 rescatistas, un geólogo, un paramédico. Los demás esperaron con los codos en las rodillas. El cable de la cámara se desenrollaba como una víbora gris sobre la piedra. Los minutos se hicieron largos, angulosos, insoportables. El monitor mostró paredes jade, agrietadas, húmedas, salpicadas de sombra. Avanzó. Avanzó. Se detuvo. Una bolsa de barro bloqueaba la curva. Giraron la punta, irrigaron con agua. La imagen tembló, volvió, se apagó, regresó con un parpadeo obstinado. Al fondo, nada. O peor, lo mismo. El geólogo dijo que la chimenea se estrechaba hacia un punto de estrangulamiento, un cuello de botella donde la roca parecía haber colapsado hace años. Ni el aire pasa, murmuró. Nadie contradijo. La cámara retrocedió, subió a trompicones hasta perderse en su propia estática. Afuera, el sol ya estaba alto, pero no calentaba. Esa tarde hubo una decisión, no abrirían otra vía. Era peligroso, caro, inútil. Sellarían los accesos, pondrían un cartel,
avisarían a las autoridades. Ferrado. Fin. Palabras que en papel pesan menos que en piedra. Marina pidió 10 minutos a solas. Caminó hasta la cornisa donde habían esperado aquella noche, tocó la roca con la palma como si tomara un pulso. Se quitó el guante. La piedra estaba tibia. No era posible, pensó, y sin embargo lo era. La tierra conserva sus calores en capas caprichosas, como memoria que no termina de enfriarse. Perdón, dijo. No supo si a Tadeo, a la cueva o a sí misma. Emilio, en cambio, fue hasta el filo del barranco desde donde se veía la hilera de queñuas, pequeñas contra el horizonte. Pensó en los recorridos que conocía de memoria, en las salidas claras, en los mapas trazados con plumón, en las flechas que siempre apuntaban de vuelta. Aquí no había flecha posible. Aquí la única flecha era el tiempo, y ya se había gastado. La mañana del tercer día, un viento del altiplano trajo polvo fino. Se pegó a los cascos, a las cuerdas, a las botas. Los rescatistas recogieron equipo. El jefe se acercó a Emilio, lo siento. 2 palabras. No había una tercera que sirviera. Emilio asintió, nada más. Tenía los labios partidos, los ojos rojos, la barba salpicada de arcilla. Sellaron la entrada mayor con concreto. Golpes secos, golpes huecos. El eco subterráneo contestó con esa paciencia cruel que solo tienen las cosas inmóviles. Pintaron, a brocha gorda, peligro. Acceso restringido. El rojo chorreó. El cartel quedó torcido. Nadie lo enderezó. Esa noche, de vuelta en el campamento, casi nadie comió. El fuego crepitó, pero el calor parecía no llegar a los huesos. Óscar sacó, por impulso, la cámara del estuche. La encendió sin apuntar a nada, solo para ver el indicador verde. Parpadeó, firme, como si el aparato tuviera vida propia. La apagó con un golpe seco. No más, dijo. Marina lo miró sin juicio. Había demasiados no más flotando en el aire. Andrea escribió en una libreta, no sabía por qué, una lista de insectos que habían visto entre la entrada y la primera cámara. 3 nombres, 2 sin identificar. Dibujó, torpe, una larva con mandíbulas poco definidas. Tachó la hoja. La arrancó. La guardó igual. Tal vez, más adelante, ese gesto sería una semilla para otra cosa. Por ahora, era un recordatorio de que su oficio también se trata de perder. Félix, que había grabado cada minuto dentro, pasó la noche mirando un punto fijo en la tela de la carpa. El zumbido del viento se confundía con el zumbido de su cabeza. La mano le temblaba aún sin la cámara. Había aprendido a sostener el mundo encuadrándolo. De pronto, el mundo se le había salido del marco. Al amanecer, el campamento se levantó sin despedidas largas. Cada cual cargó con lo suyo. Emilio se quedó último, delante del concreto fresco. Apoyó los dedos, recogió una muesca de polvo gris y se lo llevó a la lengua. Tenía sabor a cal y a invierno. Basta, dijo, y empezó a bajar por la vereda. Las semanas siguientes fueron un desfile de silencios incómodos. Llamadas que nadie quería atender, correos con asuntos neutros, estado del informe, pendiente de gastos, y un goteo de mensajes que evitaban el nombre prohibido. Marina organizó, sin pensarlo mucho, un taller abierto, respiración en ambientes viciados, lectura de medidores, protocolos de retorno. Llegaron estudiantes, curiosos, profesionales. Ella repitió los puntos como una letanía, el cuerpo recordando lo que el alma no quería revisar. La salida empieza antes de entrar, decía al final. Y miraba el reloj con una precisión de quirófano, como si cada minuto fuera un tornillo que ajustar. Óscar vendió la cámara. Durante el trueque, el comprador preguntó, ¿alguna recomendación? Óscar pensó en decir no entres solo o no apagues la luz por nada del mundo, pero respondió, no la uses bajo tierra. El hombre rió, creyendo que era un chiste. Óscar no. Luis y Carla dejaron los foros. Los amigos de siempre insistieron con un viaje a unas grutas turísticas, pasillos amplios, barandas, guías con micrófono y linternas de mano. Dijeron que podría ayudarlos a superar el trauma. Dijeron muchas cosas. Ellos no fueron. Aprendieron que no todo se supera, algunas cosas solo se dejan en paz.
Andrea presentó un trabajo sobre hipoxia intermitente en microfauna cavernícola. Fue correcto, pulcro, bien citado. Nadie notó que, al final, la voz se le quebró en la palabra adaptación. Tal vez porque ese día el auditorio estaba lleno, tal vez porque el micrófono raspaba. Tal vez porque todos, con sus vidas ordenadas, preferían oír datos a escuchar advertencias. Félix abrió la carpeta de los vídeos como quien destapa una herida que todavía sangra. El cursor titilaba sobre el primer archivo, y durante un segundo pensó en cerrarlo todo y seguir fingiendo que esas grabaciones no existían. Pero lo hizo igual. Pulsó play. En la pantalla apareció una luz blanquecina que parpadeaba, temblando sobre un pasillo húmedo. Se oían respiraciones entrecortadas, pasos que resonaban en el eco de la piedra, voces contentas que aún no sabían que estaban firmando su propia sentencia. En el siguiente corte, la luz cambió, las sombras se hicieron más densas, como si la oscuridad hubiera aprendido a cerrarse más rápido. Luego vino el jadeo. Y después, esa frase que se clavó como un cuchillo: estoy bien. Un estoy bien dicho con voz segura, que ya no era verdad. Félix pausó. Retrocedió unos segundos. Volvió a avanzar, esta vez cuadro por cuadro, como si al diseccionar las imágenes pudiera cambiar lo que había pasado. En uno de esos fotogramas vio, en el borde derecho de la imagen, la bota de Tadeo deslizándose hacia la grieta. No había nada heroico en ese instante. No había música, ni drama de película. Solo una sombra que desaparecía para siempre. Se quedó mirando esa imagen fija más tiempo del que pensaba. No supo si eran segundos o minutos. Sintió que algo le presionaba el pecho. No pudo seguir. Cerró la tapa del portátil con un golpe seco. Lo dejó sobre la mesa como si el aparato pesara demasiado. Fue directo al baño. Abrió la llave del agua fría y metió las manos bajo el chorro. Las frotó una y otra vez, con fuerza, como si el barro invisible de aquella cueva siguiera pegado a su piel. Pero por más que las enjuagaba, no desaparecía esa sensación arenosa en la yema de los dedos. Se miró al espejo. Sus ojos parecían más viejos. No por la edad, sino por el peso. Emilio, en cambio, tomó otro camino para no ahogarse en recuerdos. Encontró trabajo en una bodega de materiales, lejos de la montaña. Su vida se redujo a contar sacos, ordenar perfiles metálicos, medir tornillos. Había algo tranquilizador en esa matemática simple de lo concreto: un número, un peso, un lugar exacto para cada cosa. Nada impredecible. Nada que pudiera tragarse a alguien. En la hora del almuerzo, salía a la vereda y miraba el cielo. A veces imaginaba que aquellas nubes eran las mismas que se habían formado sobre la boca de la cueva el día que todo pasó. En el bolsillo, siempre llevaba un pequeño nudo de cordín. Lo tocaba sin mirarlo, asegurándose de que seguía ahí, intacto, como si esa cuerda fuera su última conexión con lo que había quedado atrapado para siempre. Un mes después, llegó una carta del municipio. Inspección final. Cierre administrativo. Una sanción simbólica por ingreso no autorizado. Marina leyó el documento en voz alta. No tenía filo. Era un papel que pretendía poner punto final donde en realidad solo había puntos suspensivos. No entienden, dijo, doblando la hoja con un gesto seco. Nadie entiende. Y mejor así, respondió Emilio. A veces, de noche, a todos les pasaba lo mismo: el goteo. No era un recuerdo, ni un sueño. Era un sonido real, insistente. En la cocina. En la ducha. En algún rincón oscuro del pasillo. Abrían la llave. Nada. Cerraban los ojos, y el goteo seguía, dentro de la cabeza, como si el agua hubiera encontrado una caverna interna en la que resonar. En los foros, la historia se comprimió a una sola línea. La trampa de piedra, frontera altiplánica, 7 octavos. Cierre definitivo. A veces, cuando la conversación se animaba y alguien proponía una exploración arriesgada, aparecía un recordatorio que congelaba cualquier plan. No repitan Tadeo. 3 palabras que bastaban para levantar un muro invisible. Los pastores, por su parte, siguieron diciendo lo mismo que antes. Hay lugares que quieren estar solos. Nadie les pidió disculpas. Ellos tampoco las reclamaron. La montaña no necesitaba tener razón. La tenía. Hay finales que no cierran,
solo se sostienen. La trampa de piedra quedó oculta detrás de un muro gris y un letrero torcido. Pero la cueva, como todas las cuevas, sigue haciendo lo que siempre hace, esperar. El aire, que un día escasea y al otro se estanca, seguirá obedeciendo leyes que no consultan a nadie. El barro seguirá tragando botas sin aviso. La oscuridad, paciente y absoluta, seguirá midiendo los pasos de quienes creen que pueden con todo. Si alguna vez te asomas a una entrada así, recuerda esto. El camino de regreso empieza en la puerta. Cuenta tu aire. Señala tu ruta. Escribe tu nombre afuera. Y si una grieta te promete atajos, escucha la voz que te dice que no. Porque allá abajo no hay jurados ni testigos. No hay a quien pedirle una segunda oportunidad. Solo piedra, tiempo, y una pregunta que no perdona. ¿Pagaste el precio de volver? Y si llegaste hasta aquí, respira. No para olvidar, sino para aprender a tiempo.